¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas ciudades europeas parecen susurrar secretos cuando caminamos por sus calles antiguas? No es solo el encanto histórico. Hay algo más allí. Algo silencioso, repetido, oculto a plena vista. Si sientes que ciertas cosas no es coincidencia, tal vez este video sea exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Imaginemos que la historia que aprendemos no es un libro abierto, sino una caja fuerte. Una caja fuerte, cerrado por símbolos, rituales y códigos, que atravesaron siglos sin jamás ser explicado al público en general. Cuando los reyes cayeron, los imperios cambiaron y las guerras. Al volver a dibujar mapas, ciertos signos permanecieron intactos, como marcas dejadas por quien realmente entendió el juego del poder. Europa no se construyó solo con piedra, sangre y tratados políticos. Ella era diseñado como un gran texto simbólico. Catedrales alineadas con estrellas, cuadrados, formando figuras geométricas perfectas. Estatuas que repiten gestos de forma extraña, similares en diferentes países. Nada de esto es aleatorio. Los símbolos son lenguaje, y quien controla el lenguaje, controla la forma en que la gente piensa, siente y obedecer. Desde la antigüedad, el verdadero poder rara vez se ha presentado directamente. Él prefiere lo invisible. Prefiere operar en el inconsciente colectivo, donde no se hacen preguntas y los estándares se aceptan como normales. Los símbolos cumplen exactamente esta función. Ellos comunican órdenes, jerarquías y pactos sin necesidad de palabras. Solo aquellos que saben leer, entender. Quizás nunca te hayas detenido a contemplar un vitral antiguo, un escudo de armas real o un monumento en el centro de una capital europea con verdadera atención. Pero estos elementos fueron creados para ser vistos una y otra vez, generación tras generación, hasta los mensajes se convirtieron en parte de la psique colectiva. Lo curioso es que, incluso sin los entendemos racionalmente, los sentimos. Hay una razón por la cual ciertos símbolos provocan reverencia, miedo o fascinación inmediata. No hablan de lógica, hablan de algo más profundo. Algo que Carl Jung llamaría arquetipos. Estructuras antiguas de la mente humana que responden a formas, colores y patrones. Específico. Quien dominaba este conocimiento dominaba a las multitudes sin alzar la voz. A lo largo de este vídeo no hablaremos de teorías vacías ni de fantasías cinematográficas. Hablemos de patrones reales, repetidos a lo largo de la historia europea, que conectan órdenes, discreto, arquitectura, religión y poder. Puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, pero después si ve estos códigos, difícilmente podrá volver a ignorarlos. Y ahora quiero hacerte una invitación silenciosa. Observa cómo te sientes mientras escucha. Si algo de esto despierta malestar, una curiosidad difícil de explicar, escribe solo una palabra en los comentarios. Vi. No expliques, solo regístrate. ¿Por qué? A veces, la primera señal de despertar es darte cuenta de que has empezado a ver. Pero si los símbolos son un lenguaje, ¿quién escribió este mensaje se difundió en toda Europa? ¿Quién decidió dónde se colocaría cada piedra y por qué? Y más es importante saber si este código sigue activo hoy en día, influyendo en el mundo en el que se encuentra. ¿Vivimos sin darnos cuenta? Hay una sensación extraña cuando nos damos cuenta de que tal vez no nos enseñaron cómo hacer las cosas. Preguntas correctas. No porque alguien haya mentido directamente, sino porque ciertos temas fueron empujados al silencio. Los símbolos no desaparecen. Simplemente cambian de contexto. Van de los templos a los palacios, de los palacios a los bancos, de los bancos a los biombos. Y ellos permanecen allí, mirando. Cuando empiezas a notar repeticiones, el mundo parece diferente, más organizado, más intencional, y quizás más controlado que imaginamos. ¿Qué harías si descubrieras que mucho de lo que sientes, temes o respetas fue programado hace siglos? Este viaje apenas comienza. Y la siguiente capa de el código, revelará cómo la propia Europa fue diseñada para comunicar poder sin jamás pedir permiso. Cuando miramos el mapa de Europa con ojos normales, vemos fronteras, países, caminos y capitales.
Pero cuando observamos con atención simbólica, aparece otro dibujo, invisible para la mayoría. Un dibujo hecho de alineaciones, proporciones y repeticiones que abarcan siglos. Esta junta no fue creada para los soldados, sino para las conciencias. Cada ciudad importante ocupa una posición estratégica no solo geográficamente, sino también simbólico. Al igual que las piezas de ajedrez, cumplen funciones específicas dentro de un juego. Mucho más grande. Roma, París, Londres, Viena y Praga no crecieron por casualidad histórico. Fueron elegidos, reforzados y preservados como centros de emisión de influencia. Influencia que no solo se mide en ejércitos o riquezas, sino en significado. Quien define el significado, define la dirección de la profunda historia humana colectiva. Observe cómo las antiguas rutas comerciales coinciden con caminos religiosos y políticos. Ellos no solo transportaban mercancías, sino ideas, símbolos y pactos invisibles. La geometría fue una de las herramientas más poderosas en este proceso. Líneas rectas que conectan templos, palacios y plazas crean patrones reconocibles para los iniciados. Triángulos, las cruces y los círculos aparecen repetidamente cuando conectamos puntos en el mapa. Estas formas no son neutrales. Llevan significados antiguos vinculados al orden, al control y trascendencia. La mayoría de la gente nunca se da cuenta conscientemente de esto, pero el cerebro reconoce patrones incluso cuando la mente no los comprende. Este reconocimiento, el silencio genera familiaridad, respeto y sumisión simbólica. Así es como funciona una tabla, lo hace efectivo, sin necesidad de órdenes explícitas. Influye en las elecciones, las emociones y decisiones colectivas profundas, sin ser cuestionado por la mayoría. Absoluto. Cuando hablamos del tablero, también hablamos de reglas invisibles. Estas reglas determinan quién puede ascender, quién debe obedecer y quién nunca aparece. La arquitectura se utilizó como un manual silencioso para estas reglas. Imponentes catedrales disminuir al individuo y exaltar la autoridad. Las plazas abiertas crean una sensación de vigilancia y exposición. Las torres altas simbolizan la conexión con algo superior, inalcanzable. Hasta la orientación de la calle influye en el flujo humano y psicológico. Nada de esto es una coincidencia estética. Estas son decisiones que moldean el comportamiento a lo largo de generaciones. Cuando tú, nacido en un entorno así, aprende las reglas sin darse cuenta. Es educación simbólica, constante. Repetir diariamente, hasta que luzca natural. Y lo que parece natural rara vez lo es. Cuestionado. Este es el poder silencioso del histórico tablero de ajedrez europeo, trabajando hasta el día de hoy ante nosotros. Quizás ahora estés pensando que todo esto suena exagerado, pero note un detalle importante. Estos patrones aparecen en países que han sido enemigos durante siglos. Incluso, por tanto, repiten símbolos similares. ¿Cómo sería esto posible sin una matriz común? La respuesta no está en gobiernos temporales. Es en estructuras de poder más antiguas y duradero. Estructuras que piensan en siglos, no en mandatos. Para ellos, las guerras son solo ajustes en el tablero. El dibujo permanece. Las piezas se mueven. Esta visión cambia completamente la forma en que vemos la historia europea, no como una secuencia caótica, sino como un proyecto. Un proyecto que utiliza los símbolos como lenguaje principal. Y los que no aprenden este idioma juegan sin entender las reglas, y siempre perder sin saber por qué. Desde el principio. Llegados a este punto, es normal que surja una pregunta inevitable. ¿Quién enseñó este idioma simbólico? ¿Y quién garantizó su conservación? Para que exista una junta, alguien, necesitas conocer el juego. Y lo más importante, solo necesita enseñar a unos pocos. La historia. El oficial rara vez habla de estos instructores invisibles, pero sus huellas están por todas partes, en símbolos repetidos, en alineamientos improbables, en decisiones extrañas. Cuando algo se repite demasiado, deja de ser casualidad. La Junta Europea es prueba de ello. Y nosotros somos apenas estoy empezando a observarlo correctamente. En el siguiente bloque bajaremos un nivel más profundo.
Hablemos de los jugadores que conocían estas reglas. Grupos discretos, juramentos silenciosos y símbolos compartidos. Y entonces, todo empieza a tener sentido inquietante. ¿Crees que estas órdenes todavía existen hoy? Piénselo. Cuando nos damos cuenta de que Europa fue diseñada como un tablero simbólico, pregunta inevitable. ¿Quién conocía las reglas de este juego? Porque los símbolos no organizarse requieren tutores, personas o grupos capaces de comprender, preservar y transmitir conocimientos que no podrían ser populares. A lo largo de la historia en Europa, estos guardianes no se presentaron como gobernantes visibles. Ellos operaron detrás de escena, influyendo en los reyes, dando forma a las religiones y guiando decisiones que parecían espontáneos, pero no lo fueron. El poder más eficiente nunca se expone. Él se esconde en rituales, juramentos y silencio. Y así nacieron los pedidos discretos. Estas órdenes no funcionaban como sociedades ordinarias. Estaban estructurados en niveles. Cada nivel solo tenía acceso a parte de la información. El iniciado aprendió símbolos básicos, historias codificadas, gestos y palabras clave. Solo después de intentarlo lealtad, disciplina y comprensión, avanzaron a capas más profundas. Esto garantizado dos cosas esenciales: control y continuidad. Incluso si un miembro fracasara, el lino de cientos, un mayor conocimiento permaneció protegido. No en los libros públicos, sino en las mentes de pocos preparados. El conocimiento estaba vivo, transmitido de forma oral, simbólica y ritual. Así sobrevivió a las guerras, a la caída de imperios y a las persecuciones religiosas, donde los libros quemados, los símbolos quedaron, invisible para quienes no sabían mirar. Quizás hayas oído hablar de estas órdenes como si fueran leyendas exageradas, pero piensa con calma. En una época en la que la mayoría de la población era analfabeta, quienquiera que fuera, dominar los símbolos, los números y la geometría tenía una inmensa ventaja. Estas órdenes, astronomía entendida, estera hemática sagrada, psicología humana primitiva y el poder de narrativas. Sabían que controlar la imaginación colectiva era más eficiente que controlar territorios. Por lo tanto, se infiltraron en instituciones clave: iglesias, universidades, consejos reales y corporaciones artesanales. No gobernaron directamente. Ellos aconsejaron. Y quien aconseja, muchas veces decide. Los juramentos de estas órdenes no eran simples promesas morales. Fueron pactos simbólicos. Al jurar, el iniciado aceptaba proteger el conocimiento incluso contra el suyo propio. Vida. Esto puede parecer extremo hoy en día, pero en aquel entonces el conocimiento era poder absoluto. Revelarlo a la persona equivocada significaba caos. Al menos eso es lo que creían. Por tanto, el castigo por romper el silencio fue severo. No solo físico, sino simbólico. Oh, el traidor fue borrado. Tu nombre, tu memoria, tu linaje, como si nunca hubiera tenido existió. Este miedo mantuvo intacta la estructura. No se impuso el silencio. Era interiorizado. Con el tiempo, estas órdenes aprendieron algo aún más sofisticado. No fue suficiente para salvar conocimiento. Era necesario difundirlo de forma fragmentada. Entonces, incluso si encontraras una parte, nunca tendrías el todo. Un símbolo aquí, un ritual allí, una construcción en un lugar específico. Todo separado por la distancia, el tiempo y el contexto. Solo aquellos que, si tuvieras el mapa completo, podrías entender el sistema. Por eso vemos símbolos similares en diferentes lugares de Europa, pero rara vez explicados en 1900 de manera directa. Son piezas sueltas de un rompecabezas gigante. Un rompecabezas que no estaba destinado a ser montado por todos. Este método creó una poderosa ilusión. La sensación de que el conocimiento era accesible, cuando en realidad estaba incompleto. La mayoría solo vio la superficie. Él inicia capas de sierra. Y cuanto más profundizabas, menos personas había en ese nivel. Esto generó una jerarquía invisible, pero extremadamente efectiva. Quien estaba en la cima necesitaba aparecer. Sus ideas ya fueron difundidas, reproducidas y defendidas por otros. El control era automático, cultural, psicológico, perdurable. Ahora surge una pregunta inquietante.
Si estos órdenes existieron durante siglos, simplemente desaparecieron, o simplemente cambiaron su forma, nombre y apariencia. Las estructuras inteligentes no se disuelven, se adaptan. Abandonar viejos símbolos, cuando sea necesario, y adoptar otras nuevas. Mantienen la esencia, pero actualizan el lenguaje. Quizás hoy veas estos símbolos en lugares inesperados, en logotipos, edificios, ceremonias públicas modernas y discursos aparentemente neutrales. El juego continúa, solo que con una estética diferente. Y si esto es cierto, ¿qué más heredamos de estas órdenes, sin entiendes? En el siguiente bloque, entraremos en un territorio aún más sensible. Observemos símbolos religiosos y arquitectónicos que han atravesado siglos, dando forma a la fe, comportamiento y poder. ¿La espiritualidad siempre ha sido solo espiritual? ¿O fue también una sofisticada ingeniería de control simbólico? Cuando ingresas a un templo y sientes algo sin saber por qué, ¿quién te está hablando realmente? Pensar esto antes de continuar. Entrar en una antigua catedral europea provoca una sensación difícil de explicar. El cuerpo reduce el ritmo, baja la voz, levanta la mirada casi automáticamente. No es solo fe, es arquitectura trabajando en la mente. Cada arco, cada columna, cada rayo de luz era diseñado para provocar sumisión, reverencia y silencio interno. Estos espacios no fueron construidos solo para albergar oraciones, sino para moldear el comportamiento. La religión. El europeísmo siempre ha ido acompañado de una precisa ingeniería simbólica. Donde el habla no alcanza, la forma alcanza, y ella enseña sin palabras. Desde la Edad Media, los líderes religiosos entendieron algo fundamental: los símbolos. Llegar donde los argumentos fallan. La cruz, la luz vertical, el sonido de la campana y el incienso no son accesorios espirituales. Estos son desencadenantes sensoriales, organizan emociones colectivas, crean pertenencia y establecer jerarquía. Cuando alguien entra en un templo, entiende inmediatamente quién es pequeño y quién es grande. El espacio comunica autoridad antes cualquier sermón. Este lenguaje simbólico permaneció durante siglos prácticamente intacto, porque trabaja directamente en el inconsciente humano. No es necesario explicarlo para que sea obedeció. La arquitectura sagrada también enseña por contraste. La oscuridad de las entradas prepara al visitante a la luz del altar. El largo camino refuerza la idea de mérito. El techo alto distancia lo humano de lo divino, creando una distancia psicológica. Todo esto construye una narrativa. Silencio. Necesitas mediación para llegar a lo sagrado. ¿Y quién controla la mediación? Controla el acceso, la culpa y la salvación. Así, la fe ya no es solo una experiencia interna y se convierte en una estructura de poder organizada. Pero no fueron solo las iglesias. Palacios, obeliscos, plazas centrales y edificios, las oficinas administrativas repiten los mismos principios. Antigua simetría Sesivo transmite orden. Piedra Massif transmite permanencia. Las escaleras anchas obligan al cuerpo a someterse al ritmo de poder. Incluso aquellos que no creen en nada sienten algo al subir estos escalones. El cuerpo aprende antes que la mente. Esta es la genialidad del símbolo arquitectónico. Gobierna sensaciones sin pedir permiso racional. Con el tiempo, estos símbolos religiosos y civiles comenzaron a mezclarse. ¿Qué era un templo? Se convirtió en un centro político. Lo que era ritual se convirtió en protocolo. Colores, formas y gestos migrados desde la fe para el Estado. Esto creó una continuidad invisible entre religión y gobierno. El ciudadano obedecer hoy con la misma postura corporal enseñada hace siglos en el espacio sagrado. Cabeza gacha, mirada atenta, silencio respetuoso. El poder solo cambió el discurso, no el lenguaje simbólico. Quizás el aspecto más inquietante es la constatación de que estos símbolos no han perdido fuerza. Acaban de normalizarse. Cuando algo se ve todos los días, deja de serlo, cuestionado. La arquitectura enseña una obediencia lenta, constante y profunda. No por miedo inmediato, pero por costumbre emocional. Por eso, las revoluciones cambian los gobiernos,
pero los edificios rara vez cambian. Derrocar símbolos es más peligroso que derrocar líderes. Quienes entienden esto protegen la forma antes que la idea. También hay símbolos más sutiles, casi imperceptibles. Números repetidos en fachadas, proporciones específicas, orientaciones solares y alineamientos con fechas religiosas. Los detalles no son vistos por el público, pero sí sentidos. Crean una sensación de orden, divina, de destino inevitable. Cuando algo parece inevitable, no se lucha contra ello. Se acepta. Este fue uno de los mayores triunfos de las élites simbólicas europeas. Transformar las opciones seres humanos bajo la apariencia de una voluntad superior. Así, el control no se siente como opresión, sino como protección. No se siente dominación, sino precaución. Y esto es profundamente efectivo. Ahora piense en el impacto de esto a lo largo de generaciones. Niños criados en estos espacios aprenden quién está a cargo antes de aprender a leer. Aprenden a esperar, a preguntar, a inclinarse. El símbolo educa más rápido que cualquier escuela. Por tanto, quien controle la arquitectura controla el futuro psicológico de una sociedad. Esta comprensión no se ha perdido, solo ha sido refinado. Hoy aparece en edificios modernos, sedes de poder y centros financieros. La estética ha cambiado, pero la lógica sigue siendo idéntica. Esta comprensión cambia completamente la forma en que vemos la historia. No se trata de negar la fe o demonizar la arquitectura, sino de comprender su función psicológica. Cuando los símbolos se utilizan sin conciencia, controlan. Cuando son entendido, libre. El problema es que a casi nadie se le enseña a notarlos. O el conocimiento simbólico fue tomado de la educación común. Todo lo que queda es la obediencia. Estética. Esto no sucedió por casualidad. Fue una elección estratégica. Porque la gente que reconoce símbolos y deja de reaccionar automáticamente, ellos pueden elegir. Y la elección es algo que el poder invisible siempre ha tratado de evitar en las masas. Sin esto conciencia, repetimos viejos gestos creyendo que son nuestros. Mientras seguimos caminos trazados mucho antes de nuestro nacimiento colectivo, sin darnos cuenta nunca de quién. De hecho, tenía el mapa invisible de toda la ruta oculta. Antes de continuar, vale la pena hacer una pausa honesta. ¿Cuántas veces has sentido respeto? Miedo o reverencia sin saber por qué. ¿Cuántas decisiones colectivas se aceptaron? Porque parecían demasiado naturales para cuestionarlos. Estos símbolos no solo pertenecen al pasado, permanecen activos, silenciosos y eficaces. En el siguiente bloque jugaremos en algo aún más delicado. Linajes, sangre y herencias invisibles. El poder que no es conquista, pero se hereda. ¿Estás listo para preguntarte si algunas familias siempre estabas en la cima? ¿Qué pasaría si el verdadero trono nunca fuera visible? Existe una cómoda idea de que el poder cambia de manos según el mérito, inteligencia o fuerza. Pero la historia europea revela otra capa, más tranquila y persistente. Una capa donde el poder no se conquista, sino que se hereda. No solo en títulos o propiedades, pero en acceso. Acceso a símbolos, rituales, alianzas e información, que nunca han estado disponibles para el público común. Estos linajes no dependían de coronas visibles. Han sobrevivido a revoluciones, cambios religiosos y la caída de imperios. Porque lo que heredaron no fue solo riqueza, sino conocimiento estratégico sobre cómo el mundo realmente funciona. Familias enteras fueron capacitadas desde su nacimiento para ocupar puestos clave. Los matrimonios no eran romances, sino fusiones de influencias. Los apellidos funcionaron, como llaves silenciosas, que abrieron puertas invisibles. Incluso cuando perdieron el poder formalmente, estos linajes mantuvieron algo más valioso: las redes de favores, juramentos antiguos y lealtades cruzadas que traspasaron fronteras. Mientras la gente creía que la historia avanzó a través de rupturas, estas familias simplemente se adaptaron, intercambiando símbolos, idiomas y alianzas según sea necesario. El trono podría caer. La estructura permaneció intacta. El concepto de sangre siempre ha sido central, no por misticismo vacío, sino por continuidad. Un
El linaje aseguró que el conocimiento simbólico se transmitiera sin interferencias externas. Los niños fueron educados para comprender los signos, respetar las jerarquías invisibles y reconocer a los aliados por el comportamiento, no por el habla. El aprendizaje comenzó temprano. Lo que para muchos parecía una tradición familiar, para otros era un entrenamiento de poder. Y esto, la formación incluía algo fundamental: el arte de no parecer nunca verdadero, controlador. Con el tiempo, estos linajes aprendieron a esconderse aún mejor. En lugar de reyes, se convirtieron en asesores. En lugar de generales, se convirtieron en financieros. En lugar de líderes religiosos, se convirtieron en patrocinadores de la fe. El poder migró de lo visible a lo visible. Estructural. Quienes controlan las estructuras no necesitan aplausos. Solo necesita el sistema continúa trabajando a su favor. Y continuó. Siglo tras siglo. Quizás lo más inquietante es darse cuenta de que estos linajes no se ven a sí mismos como villanos. Piel contrario. Muchos creen sinceramente que son guardianes del orden. Que el mundo, el caos, se produciría si el conocimiento se distribuyera indiscriminadamente. Esta creencia justifica el silencio, la exclusión y el control. Cuando alguien cree que está protegiendo a la humanidad por sí misma, cualquier método se vuelve aceptable. Este pensamiento se ha transmitido de generación en generación como un legado moral distorsionado pero profundamente arraigado. La herencia invisible también explica algo curioso. Algunas personas siempre parecen caer en pie. Incluso después de escándalos, quiebras o derrotas públicas, vuelven a la cima con facilidad desconcertante. No es suerte. Es una red. Es un linaje simbólico. Es el efecto de pertenecer a un sistema que se protege internamente. Para los de afuera, esto parece injusticia. Para los que están dentro, es simplemente un funcionamiento normal. Estas familias rara vez hablan de sí mismas. Prefieren patrocinar ideas, movimientos y causas. Se vuelven invisibles por elección estratégica. El nombre desaparece, pero la influencia crece. Mientras el público discute cifras visibles, el poder real observa en silencio. Esto es la herencia más valiosa, la capacidad de actuar sin que nadie se dé cuenta. Para dar forma a decisiones sin firmar documentos. Influir en el curso de la historia sin aparecer nunca en los libros. Didáctico. Cuando entendemos esto, la narrativa de la movilidad social cambia por completo. No lo hagas, se trata solo de esfuerzo individual. Hay capas de acceso que nunca han sido democratizado. Los símbolos, códigos y redes se siguen transmitiendo como herencia, privado. Y quien no nace en ellos necesita descubrirlo todo solo, tardíamente, cuando el juego lleva siglos. Esto no significa que el destino esté sellado, simplemente significa que el tablero es más antiguo y complejo de lo que nos dijeron. Conocer este patrimonio invisible es no aceptar su misión, pero recuperar la conciencia, porque cuando el poder se hereda en silencio, el primer paso para lograr el equilibrio es hacerlo visible. Y eso comienza con preguntas incómodas. Si el poder atraviesa el tiempo a través de linajes, ¿cómo permanece activo en la mente de la gente común? A medida que los símbolos heredados continúan influyendo en las emociones, elecciones y comportamientos hoy. En el siguiente bloque, revelaremos cómo el símbolo se convierte en un arma psicológica y cómo actúa dentro de ti, incluso cuando cree que es libre. ¿Estás preparado para cuestionar qué es lo que realmente guía tus acciones? ¿Decisiones diarias? El símbolo más poderoso no es el que reconoces, sino el que actúa sin ti te das cuenta. No grita, no amenaza, no se impone por la fuerza. Se infiltra. Trabaja en nivel emocional, automático, casi instintivo. Por eso, a lo largo de la historia europea, los símbolos siempre han sido tratados como instrumentos estratégicos, no como simples adornos culturales. Quien entendió la mente humana entendió algo esencial. A las personas no les mueven los hechos, sino los significados. Y los símbolos son fábricas de significado. Desde temprana edad, el ser humano aprende a reaccionar antes de pensar. Formas, colores, gestos y las posiciones espaciales activan respuestas internas muy antiguas. Mucho antes de la lógica está la reflexión. El símbolo habla de esta reflexión.
Asocia ideas con emociones específicas: seguridad, miedo, autoridad, pertenencia. Cuando esta asociación se repite a lo largo, con el tiempo, se soluciona. La persona comienza a reaccionar sin cuestionar. Así es como el símbolo se convierte en un arma psicológica. No daña el cuerpo, dirige la mente. En Europa, este mecanismo se ha perfeccionado durante siglos. Se colocaron símbolos de poder en lugares estratégicos para ser visto diariamente. Banderas, escudos, estatuas y los edificios gubernamentales no se utilizan solo para representar instituciones. Ellos condicionan las conductas. Un ciudadano aprende a dónde puede ir, cómo debe comportarse y qué debe respetar, sin que nadie necesite dar explicaciones. El símbolo enseña en silencio. Y cuanto antes comience esta enseñanza, más profunda se vuelve. La repetición es la clave. Un símbolo aislado tiene poco efecto, pero repitió miles a veces crea una realidad psicológica. El niño crece viendo los mismos signos asociados a las mismas emociones. Con el tiempo ya no lo cuestiona. Solo siéntate. El condicionamiento colectivo es extremadamente efectivo porque se siente natural. La gente creen que sus reacciones son espontáneas, cuando en realidad han sido entrenadas, formado por generaciones de exposición simbólica continua. Lo más sofisticado de esta arma es que funciona incluso cuando el significado original es olvidado. Hoy en día, pocos conocen el verdadero significado de muchos símbolos europeos antiguos. Pero no importa. El efecto permanece. El cerebro no necesita comprender conscientemente para reaccionar. Simplemente reconoce patrones familiares. Y la familiaridad genera confianza. La confianza genera obediencia. Este ciclo es simple, profundo y extremadamente difícil de entender. Romper. Con el tiempo, esta ingeniería simbólica fue más allá del espacio físico. Migrado a documentos, ceremonias, discursos e incluso gestos corporales. La forma en que los líderes posicionan, el tono de voz, el entorno detrás de ellos. Todo está calculado para activar respuestas, emociones específicas. Nada se improvisa. El mensaje racional puede cambiar, pero lo simbólico permanece constante. Es lo que sostiene la autoridad incluso cuando la lógica falla. Quizás estés empezando a notar algo incómodo. Es posible que los sentimientos relacionados con el poder, el éxito, el respeto y el miedo no sean del todo suyos. Fueron inducidos, no por una persona específica, sino por un antiguo sistema simbólico y persistente. Esto no significa que seas débil, significa que eres humano, y el sistema fue construido exactamente para humanos. La buena noticia es que cada arma pierde potencia cuando es reconocida. El símbolo solo domina, sin dejar de ser invisible. Cuando aprendes a observarlo, deja de actuar. Automáticamente, aparece un espacio entre el estímulo y la reacción. En este espacio, el elegir. Y la elección es lo que siempre se les ha negado a las masas. Por lo tanto, el conocimiento. Lo simbólico se mantuvo alejado de la educación común. No por casualidad, pero por estrategia. Hoy en día estos símbolos se siguen utilizando, solo que con nuevas formas. Logotipos, las marcas, las interfaces digitales y las narrativas de los medios repiten los mismos principios. El campo. El modo de batalla ha cambiado, pero el arma es la misma. Quien controla los símbolos controla la atención. Quien controla la atención, controla el comportamiento. Y quien controla el comportamiento, controla el futuro. Ahora surge una pregunta inevitable. Si los símbolos se utilizan como armas psicológicas, hasta luego. ¿Quién sostiene esta arma hoy? ¿Quién decide qué símbolos serán repetido, amplificado y normalizado? En el siguiente bloque, traeremos esta discusión. Por el momento, veamos dónde aparecen estos códigos hoy y quién se beneficia de ellos. ¿Estás dispuesto a ver el mundo moderno con otros ojos? Cuando miramos el mundo actual, es fácil creer que los símbolos antiguos han perdido su fuerza. Las pantallas han reemplazado a los templos. Los algoritmos han reemplazado a los reyes y la velocidad parece haber el misterio se disolvió.
Pero eso es solo la superficie. De hecho, los códigos simbólicos nunca han estado tan activos. Simplemente cambiaron la piedra por la imagen, el ritual público por el hábito diario y el templo a través de la alimentación. El poder ha aprendido a adaptarse al tiempo, no desaparecer. Y hoy opera en un nivel aún más íntimo: la atención. Los símbolos contemporáneos no se presentan como sagrados. Se disfrazan de neutro, funcional y moderno. Logotipos minimalistas, edificios con espejos, discursos. Las técnicas y narrativas del progreso conllevan la misma vieja lógica: autoridad silenciosa. Los grandes centros financieros están diseñados para intimidar sin parecer agresivos. Sede. Las unidades de potencia utilizan vidrio y acero para transmitir transparencia y al mismo tiempo reforzar la distancia. Todo comunica algo, incluso cuando dice que no comunica nada. El símbolo moderno es efectivo, precisamente porque parece vacío. La repetición sigue siendo la herramienta principal. Un símbolo visto una vez no domina, pero cuando aparece todos los días, en todas partes, moldea la percepción. Marcas sí convertirse en identidades. Las ideas se convierten en verdades indiscutibles. Lo que se repite bastante deja de ser cuestionado. Y quien controla la repetición controla la sensación de normalidad. Hoy, esta repetición se ve amplificada por la tecnología. Los algoritmos eligen lo que ves, cuándo lo ves y con qué frecuencia. Esto no es neutral, es poder simbólico automatizado. Los antiguos linajes entendieron esto rápidamente. Muchos emigraron del poder territorial para el poder informativo. Invirtieron en comunicación, finanzas, tecnología y narrativa. Ya no necesitan gobernar países. Gobiernan los flujos. Flujos de capital, datos y atención. Quienes controlan los flujos no necesitan comparecer, simplemente dirige. Y el mundo no seguir creyendo que eligió libremente. Lo más sofisticado de este control es que se presenta como libertad. La persona se siente quien elige, quien decide, quien opina. Pero sus opciones ya han sido filtradas simbólicamente. Los colores, palabras, marcos e historias se seleccionan cuidadosamente para provocar respuestas específicas. El símbolo no dice hacer, crea el ambiente donde solo uno. La elección parece lógica. Esto es mucho más eficiente que la aplicación directa. Es consenso fabricado. Quizás ya hayas notado cómo ciertas ideas se vuelven dominantes casi de la noche a la mañana. Por el día. Cómo se aceptan opiniones sin un análisis en profundidad. Esto no sucede por casualidad. Hay un trabajo simbólico previo. Una preparación emocional colectiva. Cuando se activa el correcto en el momento adecuado, la masa reacciona de forma predecible. No porque sea manipulable, sino porque comparte los mismos desencadenantes psicológicos heredados. El pasado no ha muerto. Simplemente cambió la interfaz. Aquí es donde la historia europea se conecta directamente con el presente. Los códigos antiguos no fueron abandonados. Fueron digitalizados. La Junta sigue existiendo, pero ahora se mueve a una velocidad invisible. Las piezas ya no son ciudades, sino narrativas. Ellos no son ejércitos, sino emociones colectivas. Miedo, deseo, pertenencia y urgencia. Quien sabe activar estos símbolos controla las decisiones a escala global sin disparar un solo tiro. Esto no quiere decir que todo sea conspiración o maldad consciente. Muchos operadores. Estos sistemas solo reproducen estructuras heredadas. Siguen modelos que... Trabajo. El peligro reside en la inconsciencia colectiva. Cuando nadie nota el símbolo, nadie lo cuestiona. Y cuando no hay cuestionamientos, no hay elección real. Ahora detente por un momento. Observa tu vida diaria. ¿Qué te llama la atención automáticamente? ¿Qué genera confianza inmediata? ¿Qué genera rechazo sin reflexión? Estas respuestas dicen más sobre los códigos que te rodean que sobre ti. Reconocer esto no es paranoia, es madurez perceptiva. Estamos llegando al punto más importante de este viaje. Si los símbolos aún controlan flujos, emociones y decisiones, ¿qué pasa cuando aprendes a verlos? En el siguiente y último bloque, cerremos este ciclo, no con respuestas definitivas, sino con una pregunta esencial.
El código final no ha salido. Él está en ti, y tal vez lo real. La libertad comienza cuando decides no reaccionar automáticamente. ¿Estás listo para este silencio final? Hemos llegado al punto en que la historia deja de ser solo información y se convierte en un espejo. Todo lo que hemos visto hasta ahora, símbolos, linajes, arquitectura, poder psicológico, no existe solo fuera de ti. Existe dentro. El mayor secreto de la historia europea nunca fue quién controlaba los códigos, sino dónde operan realmente. No solo viven en piedras antiguas, escudos o imponentes edificios. Vive de la forma en que percibes el mundo, reacciona ante estímulos y toma decisiones sin darse cuenta de por qué. El código final no es escondido en cajas fuertes, está en la conciencia. Durante siglos, el poder real hizo que la gente reaccionara automáticamente, respetar lo que parece respetable, temiendo lo que parece amenazante, deseando que parece deseable. El símbolo cumplió perfectamente este papel. Mientras reaccionabas, alguien eligió. Mientras sentías, alguien te dirigía. El control más eficiente. Nunca necesitó violencia constante. Solo necesitaba una repetición silenciosa. Y funcionó porque nadie te enseñó a hacer una pausa. Pero hay un momento raro. Un instante en el que algo cambia. No afuera, sino adentro. Es cuando notes el símbolo antes de reaccionar. Cuando notas el patrón antes de seguirlo. En ese momento el código pierde fuerza, porque depende de lo automático. El poder simbólico. Solo funciona cuando no sabes que está ahí. Cuando sabes, nace un espacio. Y ese espacio es libertad. Esta libertad no es ruidosa. Ella no grita, no confronta, no destruye nada. Ella observar, pregunta, elegir. Por eso siempre se la ha considerado peligrosa. Gente. Las personas concienzudas no son fáciles de guiar. No rechazan todo, pero tampoco lo aceptan todo. Sienten, pero no se dejan dominar. El verdadero despertar nunca fue una revolución externa. Siempre fue un ajuste interno de la percepción. Quizás ahora entiendas por qué tantos códigos estaban ocultos en símbolos y no en textos claros. Porque los símbolos atraviesan el tiempo sin despertar sospechas. Sobreviven a los cambios en el idioma, la cultura y la tecnología. Se adaptan. Pero hay algo que no hacen. Logra cruzar intacto. La conciencia despierta. Cuando lo veas, ya no podrás no ver. Cuando lo reconoce, no reacciona de la misma manera. Ese es el verdadero punto de quiebre. Nada de lo que se dice aquí requiere una creencia ciega. Solo requiere una observación honesta. Por favor, tenga en cuenta cómo ciertos símbolos todavía despiertan una reverencia inmediata. Cómo ciertas narrativas parecen intocables. Cómo algunas estructuras parecen eternas. Pregúntate si mpre.o, ¿qué intenta hacerme sentir esto? Porque el sentimiento precede a la decisión. Y decisión moldea el destino. Individual y colectivo. Si este video hizo que algo se moviera dentro de ti, no lo ignores. No es miedo, es percepción si reorganizando. Y ahora viene la parte más importante. El poder invisible siempre ha contado con el silencio automático de las masas. Pero hay otro tipo de silencio. Silencio consciente. Aquel en el que observas antes de reaccionar. Este silencio no obedece. Él elige. Quiero hacerte una última invitación. Nada que creer aquí. Es para mirar más. Pregunta más. Siente menos urgencia por reaccionar. Si este mensaje tocó algo en tú, regístrate y síguenos. No por costumbre, sino por elección. Porque este viaje no se trata de descubrir quién controla el mundo. Se trata de decidir quién te controla. Y ahora, la pregunta que queda no tiene respuesta inmediata. Hace eco. Si los símbolos moldeado el mundo durante siglos, ¿qué sucede cuando una generación comienza a verlos conscientemente? ¿El poder cambia de forma? ¿O él simplemente pierde su efecto? Quizás lo que llamamos despertar es no adquirir algo nuevo, pero recuerda algo viejo. Una capacidad olvidada de elegir con claridad. ¿Y si lo que llamamos final es solo el comienzo de un recuerdo que el alma aún no tiene?
¿Olvidaste?